Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Todos, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Y vosotros, amados hermanos, estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Gloria a Dios, amados hermanos. En este marco bíblico, el día de hoy el Señor nos permite compartir con ustedes tres vías que el Eterno evidencia en la transformación del hombre. Tres vías, tres medios que el Eterno evidencia en la transformación del hombre, basado en nuestra temática que como iglesia este año 2022 hemos venido usando, una iglesia que se edifica en amor. Pues bueno, amados hermanos, vamos a empezar en este día. Hoy es un día en el medio local en donde estamos celebrando un feriado que muchos aprovechan el espacio, el ocio, para poder tener ese momento de familia, ¿no? Y los que se han quedado acá en la ciudad, pues nos acompañan en este día. Vamos a empezar con la introducción a este momento de enfoque sobre estas tres vías que el Eterno usa para la transformación del hombre, del ser humano, de hombres y mujeres que a lo largo de la historia han dado fruto y evidencia de que sí es posible vivir una vida transformada en Cristo Jesús. En nuestro caminar con Dios debemos asegurarnos que existen ciertos elementos indispensables que nos ayudan a permanecer en el verdadero camino. Y al mirar hoy por hoy esta carta del apóstol Pablo dirigido a sus hermanos en Colosas, vamos a analizar un poco también el contexto histórico y bíblico, en donde podemos observar que el apóstol Pablo y su compañero, su hijo espiritual llamado Timoteo, escribieron esta carta a la iglesia en Colosas. Colosas era una ciudad pequeña en Asia Menor y hoy por hoy es conocida como Turquía. Pablo no había visitado Colosas, en ningún momento lo establece este relato, pero había recibido noticias importantes de allá, de Epafra. ¿Quién era Epafra? Era un misionero, era alguien que estaba ahí localmente y que se le atribuye con mucha certeza de que era pues el fundador de esta iglesia local. Pablo habla favorablemente en este contexto también bíblico de la fe, habla del amor y habla de la esperanza. Y es importante analizar estos aspectos, fe, amor y esperanza. Hace una semana también tomamos estos tres aspectos importantes en la vida de la iglesia. En ese sentido, él habla enfocándose de una manera favorable sobre la fe, el amor y la esperanza de los cristianos colosenses. Él estaba refiriéndose a esos hermanos allá y reconoce que el evangelio de Cristo fructifica y crece en ellos. Y eso es favorable, es un diagnóstico en base a lo que le estaba retroalimentando Epafra. Mas sin embargo parece que Epafra también le había dicho algo más a Pablo, de que habían problemas respecto a las falsas enseñanzas, que algunos eruditos han llamado hoy por hoy también la herejía colosense. Además de que había un crecimiento, no es menos cierto que había también problemas de carácter espiritual, doctrinal, de la enseñanza, porque hoy por hoy se puede llamar que esas falsas enseñanzas se las conocía como la herejía colosense. Pablo escribe esta carta para ayudar a sus hermanos a poder solucionar y enfrentar estos problemas que podrían traer en un momento dado en su vida espiritual conflictos. Y aunque Pablo se va a dirigir a estos problemas uno por uno en esta carta, primero quiere estar seguro de algo.
de que los cristianos colosenses están bien enraizados en los puntos básicos de la enseñanza de Cristo, en la fe de Cristo como el centro de esa fe que debe de ser inamovible para todo cristiano. En medio de ello, si estos cristianos colosenses entendieran mejor la naturaleza de quién es Cristo, de su misión que Él vino a hacer, tuvieran ese entendimiento que les daría mayor fundamento y el necesario para solucionar sus problemas ante estas doctrinas o falsas enseñanzas, corrientes antibíblicas que ya en ese contexto se estaba comenzando a enseñar. Imagínense, hace casi 2000 años ya se hablaba de esto, y hoy por hoy tenemos en cambio algo no muy diferente a ello, y tal vez con más agresividad en estos tiempos. En la porción que hemos tomado como referencia en nuestro sermón, tenemos en esta mañana también algunos aspectos que podemos identificar de esos problemas a los cuales en la carta de manera general el apóstol Pablo le habla a sus hermanos. Por ejemplo, ser engañados por filosofías y vanas sutilezas. Hay una advertencia. Hoy el Señor también quiere que estemos muy atentos, porque la porción del día de hoy, de todos esos aspectos que Pablo iba a enseñar, nos va a permitir analizar también propiamente dos. Por un lado, estas filosofías huecas y vanas sutilezas de ser engañados por ellas, y otra de seguir tradiciones de los hombres, seguir rudimentos del mundo en vez de seguir a Cristo. En esa época ya se amenazaba de que muchos iban a dejar de seguir a Cristo por seguir enseñanzas de hombres. En los tiempos actuales, amados hermanos, eso está en mucho apogeo. Por eso Pablo advierte que hay que cuidarse. Hay que cuidarse. Hay que cuidarse de una manera profunda, amados hermanos. Hay que cuidarse de filosofías. Hay que cuidarse de religiones. Hay que cuidarse de tradiciones que pongan énfasis sobre todo en el desempeño humano, aparte de Dios y de su revelación escrita. Hoy en día, una de las mayores amenazas filosóficas al cristianismo bíblico es el humanismo secular. Todo gira alrededor del hombre. Las enseñanzas hoy por hoy giran enfocados al hombre y no a Dios. El bienestar del hombre, la capacidad del hombre, el desarrollo del hombre, el alcance del hombre, las fuerzas del hombre, las energías del hombre, pura metafísica y entre otras cosas más que ponen también al hombre en el centro de estas enseñanzas. El hombre tiene que estar bien, el hombre tiene que estar motivado, el hombre tiene que tener una perspectiva de alcance en el desarrollo secular, y comenzamos a darnos cuenta que estas enseñanzas comienzan desde muy pequeños. En ese sentido, se ha llegado incluso a ver que esta filosofía es fundamental no solamente en el marco social, sino también dentro de religiones que han aceptado en la mayor parte de la educación a nivel secular, a nivel de administración, a nivel de sociedad en general. Y este punto de vista que sostiene incluso la mayor parte de los medios que pueden transmitir noticias o información, sea escrito o sea televisado. Y en base a estos antecedentes vamos a tomar una ramificación para poder encontrar el complemento en la aplicación de la lección del día de hoy de las tres vías que el Señor utiliza para transformar al hombre en contrapunto a lo que el hombre quiere enseñar hoy por hoy, no solamente afuera, sino dentro de las iglesias. Y no es otra cosa que la tendencia a un cambio superficial que está en apogeo y tiene una coyuntura que ya data de mucho tiempo atrás y que no sabemos cuándo va a terminar, o si posiblemente esto se va a empatar a la gran manifestación de la apostasía, que es parte de una de las señales antes de la segunda venida de Cristo Jesús. Amados hermanos, hoy incluso en las mismas iglesias ya no se quiere hablar ni expresar acerca del pecado, ni de la condición del hombre, ni el problema del hombre, sino que se enfocan más a que el hombre pueda sentirse satisfecho emocionalmente, a un cambio externo, cuando el Señor nos habla a través de su palabra que la transformación tiene que ser de adentro hacia afuera. Por todo esto, en esta mañana vamos a ver con la claridad que la palabra de Dios nos va a presentar de que tú y yo estamos llamados a vivir vidas transformadas en Cristo Jesús. Y para ello se nos van a presentar tres vías
Tres vías fundamentales en una analogía donde al final del día representa la parte que Dios utiliza claramente para transformar al hombre de adentro hacia afuera. Y es importante que tomemos mucha atención. Primera vía, el Eterno usa las Sagradas Escrituras. Lo primero que el Señor va a utilizar como vía es las Sagradas Escrituras para nuestra transformación. No es la palabra del hombre, no es la poesía, no es el cántico de un hombre, es la esencia misma revelada de Dios a través de su palabra. Y veamos lo que dice, recordando Colosenses 2, capítulo 6, versículo 7. Y quiero que usted subraye los textos o las palabras que le voy a decir. Dice estos versículos en el texto central: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Subraye, andad en Él. Dice versículo 7, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, subraya enseñados, abundando en acciones de gracia. Si usted recuerda uno de los salmos más impresionantes, el Salmo 119, en el versículo 105, se nos habla con mucha claridad. ¿Qué es la palabra de Dios a nuestras vidas? Es lámpara. ¿Qué más es la palabra de Dios? Es lumbrera. ¿Para qué, amados hermanos? Para el camino. Hoy el Señor quiere que comprendamos esta verdad, amados hermanos, sin el contexto en el cual Pablo se dirige a los colosenses. Se quiere sacar la Biblia y comenzar a enseñar otras cosas. Y la única manera que el hombre pueda andar en Cristo Jesús es a través de la palabra. La única manera que el hombre pueda ser enseñado es a través de la palabra. No hay otra manera en que yo le pueda manifestar a la iglesia esta verdad. Dice 2 Timoteo 3, del 16 al 17, toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura. No hay manera que nada fuera de la escritura no sea inspirada por Dios. Toda la escritura, toda la palabra revelada y escrita es inspirada por Dios, pero tiene algo importante. ¿Útil para qué? Dígalo conmigo. Para enseñar. ¿Para qué más? Para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Y qué más dice? A fin de que usted y yo, como hombres y mujeres de Dios, seamos perfectos, o sea, maduros, enteramente preparados para toda buena obra. Si usted quiere andar en el camino de Cristo Jesús, usted necesita la palabra, porque la palabra lo prepara para toda buena obra. La palabra lo va a pulir, la palabra lo va a filtrar, la palabra va a penetrar y va a partirlo de tal manera que quebrante su espíritu, que quebrante las coyunturas, los tuétanos. Es tan importante entender la palabra de Dios. Y Dios hace en ese marco que en el ser humano se dé una transformación en su manera de pensar. Cuanto más lleno estemos de la palabra de Dios, más se transformará nuestras vidas. Entre más usted se aleja de la palabra de Dios, usted será uno más del mundo. Pero si usted se acerca a la palabra de Dios, va a encontrar vida, va a encontrar a Cristo Jesús, va a encontrar santificación. Santifícalos por medio de tu palabra. Tu palabra es verdad. En medio de todo eso, la palabra es inspirada de Dios. ¿Y por qué es inspirada? Es confiable. Y nosotros debemos de leerla y también de estudiarla para aplicarla diariamente en nuestras vidas. La palabra es la norma de vida para el ser humano. Todo aquel que ha desechado la palabra le va mal. Todo aquel que no cree en la palabra de Dios le va a ir mal. Todo aquel que saca la palabra de Dios de su vida, de su familia, de la constitución de algún país le va a ir mal. Por eso, amados hermanos, la palabra es la norma para probar todo aquello que pretende ser verdad. Porque es la palabra de Dios. Y Dios es la verdad absoluta. Es nuestra protectora. Mucha gente quiere comenzar a estudiar libros que hablan sobre las falsas enseñanzas. Muchos invierten tiempo incluso hasta estudiar libros que hablan de Satanás, de sus engaños, de todas sus estrategias, de los demonios, etcétera, etcétera, etcétera. Si a usted le sobra el tiempo, hágalo, pero no reemplace el estudio de la Biblia por ese tipo de literatura. Porque si usted conoce la verdad, no será engañado. Amén. El billete falso se lo conoce no porque estudie el falso, es porque estudio el verdadero. Si yo conozco la verdad, no podrá haber posibilidad alguna de que seamos engañados. Y es la palabra de Dios la que nos protege de las enseñanzas falsas y es nuestra fuente de dirección de vida.
de vida. Dígame si me equivoco en esta mañana. Si la palabra de Dios dice no adulteres, ¿por qué adulteran? Y el que adultera, ¿cómo le va? Le va mal. Si la palabra de Dios dice no robes, no mientas, no levantes falso testimonio y haces lo contrario, le va a ir mal. La palabra te guía, te dirige cómo vivir. Y en tal sentido es lo que Dios utiliza como vía para transformar. Es nuestra única fuente de conocimiento acerca de cómo podemos ser salvos. La salvación la encontramos revelada en la palabra de Dios. La salvación está ahí, es por fe, es por la gracia de Dios, por medio de esa fe puesta en Cristo Jesús y no por obras. Y la gente se esfuerza, se desgasta, se cansa haciendo obras porque quiere llegar al cielo, quiere ser salvo por obras. Si se detuvieran un momento a leer la palabra, evitarían tanto desgaste. En medio de eso, Dios quiere mostrarnos lo que es verdadero, quiere equiparnos para Él. Y tomé de hace 2 semanas o 3 de un mensaje de martes de bendición que nuestra hermana Nelly nos compartía, unos aspectos respecto a la palabra. Pero antes de eso, yo tengo una pregunta. ¿Cuánto tiempo emplea usted en la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo? Que no se le caiga la cara de vergüenza en este día. Sea honesto con usted mismo. Sea honesto con Dios. Y usted dígalo ahí en silencio para que nadie escuche ahí al lado. Señor, yo no estoy invirtiendo nada. O estoy invirtiendo poco. O estoy invirtiendo migajas. ¿Cuánto tiempo significa cuánto de su vida usted emplea en la palabra de Dios? ¿Cuánto? Y si usted saca una referencia de lo que invierte en otras actividades, que por cierto no van a traer edificación espiritual, usted debería de sentir el día de hoy un mea culpa y decir: Señor, perdóname, porque tal vez estoy invirtiendo mi tiempo, mi vida en cosas suntuarias, banales, cosas que no edifican, cosas que en realidad no traen bendición a mi vida, y estoy desperdiciando ese tiempo que puedo leer tu palabra y estudiarla para mi edificación. Como usted tiene la respuesta delante de Dios, hasta ahí queda. Pero mira estos datos importantes de la Biblia. Mira estos datos importantes que he tomado de la palabra de Dios, como hice referencia hace un momento, y tenga en cuenta lo siguiente. La palabra de Dios escrita para la humanidad. ¿Para qué fue escrita para la humanidad? Para que pueda estar preparado para toda buena obra. Los hombres y mujeres de Dios se preparan, amados hermanos, y se preparan para enfrentar un día las tentaciones, como Jesús, que fue tentado por el osado de Satanás. Jesús siempre respondía: escrito está, escrito está. Nunca decía nada que fuera al margen de la palabra, siempre decía: escrito está. Fueron también más de 40 hombres inspirados por el Espíritu Santo que escribieron la Biblia. Hombres santos, hagiógrafos que Dios utilizó a lo largo, dice claramente, de 1600 años. Y a pesar del tiempo transcurrido y de la cantidad de hombres santos que Dios utilizó, no tiene errores ni contradicciones. Es una maravilla de unidad, de pensamiento, de historia, de profecía y verdad espiritual. Y esto prueba de que detrás de los autores humanos había el autor divino, el Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, amados hermanos, más información, sí. La Biblia es el libro más vendido en el mundo, con más de 20 millones de copias anuales, y está registrado en un récord Guinness. Pero por encima de todo eso, la palabra de Dios es el libro preeminente, no porque sea el más vendido, sino porque es el que transforma. Y ha transformado la vida de millones de personas en el mundo entero. El Señor utiliza la palabra para transformar tu vida y la mía. Si tus pensamientos antes eran equívocos, hoy por hoy tienen que estar enfocados en Cristo Jesús. Léala y estúdiela regularmente para descubrir la verdad de Dios y para que haya seguridad en vuestras vidas y para que vuestra fe sea afianzada. Y asimismo podemos darnos cuenta de algo importante y complementario que el apóstol Pablo, cuando se dirige a los romanos, habla en Romanos 15:4. Veamos Romanos 15:4. Porque las cosas que se escribieron antes, imagínense, en el tiempo, usted busque, hay un profeta en la antigüedad, alguien que se le venga, de repente Isaías. ¿Quién más se le puede venir por ahí? Por ahí se le viene Esdras, por ahí se le viene David, por ahí se le viene Daniel, por ahí se le viene Jeremías. Bueno, algún profeta. Por eso dice la palabra, porque las cosas que se escribieron antes
para nuestra, dígalo conmigo, ¿para qué? O sea, el Señor en su amor eterno permitió que estas palabras que se escribieron antes hoy sirvan ¿para qué? Para nuestra enseñanza, para tu enseñanza, para la mía, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. O sea, amados hermanos, cada uno de nosotros seamos transformados por medio de la palabra. Es una vía importante, y es importante también recalcar que muchas veces el Señor nos hace ver que conociendo nuestra esencia, porque es omnisciente, usted sabe que Dios conoce los pensamientos suyos y los míos, y Él sabe lo que usted está pensando hoy, en este momento, aquí en este lugar. El Señor está que escudriña sus pensamientos, y Él sabe en su capacidad y en su atributo que tiene como omnisciente, de que Él conoce nuestros pensamientos y sabe que hay vanidad escondida en nuestras vidas. Por eso se refiere también en su palabra como referencia, Salmo 31:6, lo siguiente: aborrezco a los que esperan en vanidades ilusorias, mas yo en Jehová esperaba. El Señor conoce los pensamientos del hombre, y por eso llega la palabra, porque tiene que transformar, porque ahora usted no tiene que caminar por caminar, usted tiene que andar en Cristo. Usted tiene que ser enseñado a través de la palabra. Dice el Salmo 94:11 como referencia también: Jehová conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad. Qué poderoso es saber, amados hermanos, que Dios conoce nuestros pensamientos, y nuestros pensamientos son vanos. ¿Qué quiere decir? Que pensamos vacíamente. Si no estamos aferrados a la palabra como un estilo de vida y no estamos saturándonos de la palabra, ¿qué estamos pensando? Hay mucha gente que sigue pensando y tiene pajaritos en la cabeza. Hay mucha gente que sigue pensando, después de tanto que ha sufrido, después de tanto que ha explotado su propia vida sin Cristo, que aún algo bueno le espera. Hay mucha gente que tiene todavía la creencia de pensar de que si se muere hoy va a ir al cielo con Diosito. Usted puede creer eso, amado hermano, que hay gente que engaña y engaña a la ciudadanía, a la sociedad en general, diciéndole: no se preocupe, vamos a hacer este tipo de actividad para que no se quede en el purgatorio, sino que le demos una empujadita para que Dios lo jale para arriba. Usted se encuentra, amados hermanos, con todo este tipo de vanidades que hay en la cabeza del hombre. Lo correcto que Dios quiere para cada uno de nosotros es una transformación integral, empezando por nuestra mentalidad en cada uno de nosotros. Aparta mis ojos, que no vean, dice, la vanidad, y avívame en tu camino. La primera vía que Dios utiliza para la transformación, amados hermanos. Así que si usted hoy está metiendo el pretexto que no puede ver, escúchela. Si hoy usted dice: yo no tengo una Biblia, alce la mano y le regalamos una. Si usted hoy dice: es que no tengo tiempo, pues bueno, Dios le va a quitar alguna actividad que usted está desgastando su tiempo para que tenga el tiempo entonces necesario. Pero no desperdicie su vida. Primera vía, la palabra de Dios. Segunda vía que el Eterno usa es el Espíritu Santo para nuestra transformación. Vamos a ver versículo 8 de Colosenses 2. Versículo 8 dice lo siguiente: mirad que nadie os engañe. Subraye por favor esa parte. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Usted subrayó la primera parte: mirad que nadie os engañe. Si es el Espíritu Santo que Dios utiliza para transformar la vida de una persona, conozcamos un poco más entonces lo que dice la palabra. Y el apóstol Pablo en Romanos 8:11 nos da una referencia importante del poder y dónde habita ese poder del Espíritu Santo. Y para que usted lo conozca, léalo conmigo, Romanos 8:11, que dice: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros por su Espíritu que
¿Dónde mora el Espíritu de Cristo? ¿Dónde mora el Espíritu de verdad? ¿Dónde mora el Espíritu de Dios? En nosotros. ¿Sí se da cuenta? En nosotros. Y le complemento esta lectura y dice 1 Corintios 6:14, y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Con su poder. Segunda vía que Dios está utilizando es el Espíritu Santo de Él. El Espíritu Santo en nosotros. En aquel que tiene a Cristo en su vida, el Espíritu Santo llegó a morar. Nos da el poder que necesitamos para que nuestras vidas sean transformadas. Porque es el Espíritu Santo el que va a actuar, es el que le va a dar fuerza para que usted mire distinto la vida, para que no viva en un pasado de fango, de lodo y de esclavitud, sino que viva ahora en un futuro con una perspectiva clara de que tenemos recompensa eterna y que un día Cristo viene por nosotros. El Espíritu Santo es promesa de Dios, es garantía de vida eterna para quienes creen en Él. Si tú y yo tenemos a Cristo Jesús en nuestros corazones, el Espíritu Santo está en nosotros. ¿Lo creemos por fe, amado hermano? ¿Usted cree que el Espíritu Santo mora en usted? Y por esa fe estamos seguros de que vamos a vivir con Cristo por la eternidad. Yo creo, amados hermanos, lo que la palabra de Dios dice. Vamos a ver 2 Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, dígalo conmigo, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el poder del Espíritu del Señor. Somos transformados por ese poder, en el del Espíritu del Señor. Y Dios, el Padre, busca hacernos semejantes a su Hijo Jesucristo. Y al ser como Jesús, también experimentamos ese gozo. Cuando usted se acuerda de las palabras de Nehemías y dice que el gozo de mi Señor es mi fortaleza, ¿usted lo cree? El gozo de mi Señor es mi fortaleza. Dígalo conmigo. El gozo de mi Señor es mi fortaleza. ¿Usted lo cree por fe, amados hermanos? Eso fue escrito antes para nuestra enseñanza en este tiempo, para que veamos claramente todo lo que el Señor nos está diciendo a través de su palabra. Pero aquí encontramos un punto de quiebre. Esta gran verdad que hoy nos enseña la palabra de Dios, es la misma que a través del engaño Satanás quiere confundir y desviar a los cristianos de que somos hijos de Dios porque hemos recibido a Cristo Jesús, de que el Espíritu Santo mora en nosotros y que nos ha transformado a una nueva criatura. El enemigo, a través de distintos medios, utiliza la estrategia de tergiversar la palabra. Por eso es que vemos mucha gente que se identifica como cristiano y anda derrotada. Y lo decíamos la semana pasada. Anda preocupado por todo, anda decepcionado de la vida, anda sin esperanza, anda con la cabeza puesta en la tierra en vez de tener la cabeza y la mirada puesta en Cristo. De tal manera, amados hermanos, que hoy por hoy el enemigo está aprovechando a través de confundir. ¿Qué es más importante hoy por hoy, según las enseñanzas de algunos lugares? ¿Es más importante identificarnos como hijos de Dios o como un cristiano de éxito? ¿Quién es un cristiano de éxito? Aquel que tiene plata, aquel que tiene carros del año, aquel que tiene mansiones, que tiene yates. ¿Qué es más importante hoy, la satisfacción personal de una persona o realmente reconocer su condición de pecador y cuál es su condición delante de Dios? ¿Cómo nos están tergiversando todo y apunta hacia lo externo? Siéntase bien, siéntase satisfecho, siéntase gozoso. Usted es un hombre de éxito, usted es una mujer de éxito. Usted nació para triunfar, nació para hacer esto, lo de acá y lo de allá. ¿Qué nos importa más, lo que alcanzamos en esta tierra o lo que estamos cosechando para el futuro eterno? ¿Qué es lo que le interesa más a la gente hoy por hoy? Y eso lamentablemente ocurría en el tiempo de Pablo. Y mira la expresión que dice mirad. Si regresamos al texto, el versículo 8 dice claramente mirad. En el griego el término es blepo, que ninguno os engañe. Dice claramente este término en el griego, ver o discernir. En otras palabras, por favor, disciernan.
En otras palabras, vean bien. Pablo les advierte a estos cristianos colosenses que mantengan los ojos abiertos, los ojos espirituales, bien abiertos. Les dice que mantengan la cabeza clara para poder reconocer falsedades que vienen en un paquete atractivo y muy agresivos. Porque dígame si, ¿quién no quiere pues sentirse bien? ¿Quién no quiere sentirse halagado? ¿Quién no quiere sentirse que mañana más tarde va a tener éxito? Por eso usted ve largas colas y colas y colas y colas en algunas partes del mundo, en donde hay esos lugares llamados centros, por no utilizar otro nombre, en donde las largas filas que se tiene que hacer para poder entrar a ver a un hombre que ese día te tiene una palabra profética, y esa palabra profética tú la vas a tomar, y para que la puedas tomar tienes que sembrar para ser un cristiano de éxito. Todo eso, lamentablemente, ante aquellas personas que no estudian la Biblia, no ven, son ciegos, no disciernen en el Espíritu. Pablo también les recuerda que hay unos entre ellos, en el contexto de los colosenses, que no simpatizan con la fe cristiana, gente cuyas creencias van en contra de la fe cristiana, y harán lo que sea para confundir. Esta gente, o por lo menos gran parte de ella, no estará satisfecha hasta descarrilarte, hasta desviarte, hasta sacarte del camino. Por eso la bendición que tenemos, amados hermanos, ¿a qué vino el Espíritu Santo? ¿Para qué está el Paracleto? Leamos la palabra de Jesús. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 13 al 15. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber las cosas que habrán de venir. Versículo 14, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Amados hermanos, el Espíritu Santo es el Espíritu del Señor que utiliza para transformar nuestras vidas. Mirad que nadie os engañe. Y solo el Espíritu Santo morando en nosotros es el que puede testificar de qué realmente es lo que tenemos por delante, qué es lo que tenemos al frente, qué es lo que estamos escuchando, en qué tiempo estamos tomando como referencia todo, verlo a la luz de la palabra. Si regresamos al texto central, podemos ver que el versículo, Pablo está advirtiendo a los cristianos colosenses que no permitan que sus enemigos, los enemigos de Jesús, apaguen su fe, apaguen la luz de su fe. Por eso utiliza filosofías y vanas sutilezas, según tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo. Y esto llega al fondo de los problemas que surgen en la iglesia colosense. Algunos de sus miembros han sido seducidos por las filosofías y vanas sutilezas y tradiciones de los hombres y las cosas de este mundo. Y aquí es importante desagregar el término filosofía, que viene de dos palabras griegas. La primera, filos, que es amor. No el amor de Dios, ¿no? Ese amor filial. Y también la otra palabra, sofía, que es sabiduría. Así que todas las sofías son sabias, ¿no? Sabiduría. Entonces, amor a la sabiduría. Por eso la palabra es importante, desagregarla. Ahora, claro está que no hay ningún conflicto entre la fe cristiana y el amor de la sabiduría. Pero ¿de qué sabiduría hablamos? Debemos de amar la sabiduría verdadera, sino aquella sabiduría que tú y yo debemos de anhelar. La sabiduría de Dios, ¿dónde está? En la farmacia de aquí al lado no las venden. No las venden en los supermercados. La sabiduría de Dios usted la tiene aquí en la palabra. Si usted quiere ser sabio, dice el Señor, pídemela y yo te la voy a dar en abundancia y sin reproche. Entonces el Señor le está diciendo, hijito, ¿qué parte no entiende? Vaya a leer, vaya a estudiar, sea un hombre sabio, sea un hombre entendido. Ame la palabra de Dios, ame mi sabiduría, busque la palabra del Señor.
En ese sentido, amados hermanos, debemos amar la sabiduría verdadera. Ese es el problema que Pablo estaba haciendo ver acá. Estaban dejándose llevar por filosofías demoníacas, por esos casos que vemos en estos días también, por vanas sutilezas incompatibles con la fe cristiana que dedican a trastornar el pensamiento de la persona. ¿Qué son vanas sutilezas? Según lo que vemos en el griego, se refiere al final vacía y engaño. Esas enseñanzas vacías, huecas, engañosas, no fortalecen, no edifican. Por el contrario, amados hermanos, solo le están expresando un vacío seguro con una decepción certera. Dice Jesús en Juan 8:32: y conoceréis la verdad. ¿La verdad dónde está, amados hermanos? En Jesús. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por Él. Entonces la verdad revelada, el logos revelado, la palabra revelada es la que nos hace libres. Solo la verdad te hace libre. Pero también es importante entender que lo contrario también es verdad. Pero en eso encontramos algo importante. Es una atracción como el cebo de una trampa, diseñado para atrapar a alguien que no sospecha que lo están engañando. Si por un lado la palabra de Dios es la verdad, la que te hace libre, lo contrario a esto también es verdad, amados hermanos. Pero mientras la gente no sospeche, es una carnada que se utiliza para llevarlo a una trampa mortal. Según las tradiciones de los hombres, tradiciones paradosis en el griego, estos términos nos permiten ver que los fariseos, acuérdense de esta secta. ¿Usted se acuerda de los fariseos del tiempo de Jesús? Los hombres que estaban apegados a la ley, a la enseñanza de sus pensamientos, por cierto, a la tergiversación de lo que se había escrito por los profetas. Estos fariseos premiaban lo que llamaban ellos las tradiciones de los ancianos. Enseñaban que pasaban esta enseñanza de generación en generación para ayudar a otras personas a no salirse de la enseñanza de los fariseos, de la tergiversación, porque lo que hacían ellos era interpretar a su manera y ya no transmitir la palabra, sino su pensamiento, como dice su tradición hasta el día de hoy. Yo me acuerdo claramente a lo largo de mi vida cristiana haber escuchado muchas tradiciones de hombres, muchas. Y eso es triste, amado hermano, que la gente se deje engañar. Tal vez en algún momento dado lo apliqué a mi vida pensando de que lo que me estaban enseñando era correcto. Era correcto. Pero cuando estudié la palabra y entendí la palabra, comprendí que me estaban realmente tomando el pelo. Y eso porque no nos detenemos a estudiar. ¿Usted cree que es pecado dormirse en una vigilia? Dígame si usted cree eso. Pues bueno, a mí me lo enseñaban así. Era pecado dormirse en una vigilia. Pobre, no te duermas en la vigilia. Eres un pecador. ¿Usted se imagina eso? Que usted, por dormirse en una vigilia después de un día cansado por su condición física, biológica, usted se cabecee y usted ya estaba pecando en la vigilia. Otro tipo de enseñanza era que para bautizarse usted tiene que aprobar un curso para bautizarse, y la gente lo repite y lo transfiere de generación en generación. ¿Dónde encontramos eso en la Biblia? En ninguna parte. No hay que hacer un curso y aprobar un curso para poder bautizarse. Lo que usted hace es ser orientado en la enseñanza de la palabra de lo que significa el bautismo, que es distinto. O que el bautismo salva. Para mucha gente el bautismo salva. Y encontramos todas estas tradiciones que han tergiversado la palabra y se las repite una y otra vez. Y Pablo les está advirtiendo en su contexto, y hoy el Señor también nos advierte en el contexto de ahora.
Por otra enseñanza también había errática: usted ya fue tentado, usted es pecador. Porque para muchos la tentación es pecado. La tentación no es pecado en sí mismo. Pecado es caer en la tentación y hacer en lo que usted fue tentado. Pero encontramos enseñanzas que a la larga, amados hermanos, hacen daño. La tentación de poner tradiciones y decretos humanos al mismo nivel, o aún a un nivel más alto de las Sagradas Escrituras, no ha desaparecido. Porque por ahí andan algunos libros que se quieren poner al nivel de la Biblia. No sé si usted lo ha encontrado alguna vez. Algunas revistas, algunos nombres de mujeres que tienen libros ahora, y que para que lo que dice aquí sea verdad, usted tiene que ir a leer el otro libro. Eso no ha desaparecido. Tú y yo debemos de recordar que no hemos sido transformados por tradiciones de hombre. Hemos sido transformados por el poder del Espíritu de Dios en nuestras vidas, que ahora nos enseña a ver la vida distinta. Por eso el apóstol Pablo le hace ver con claridad: mirad. En otras palabras, hijitos, disciernan, no se dejen engañar por estas falsas enseñanzas, por estas doctrinas huecas de hombres, por rudimentos de hombres. Comprendamos, amados hermanos, la segunda vía, pero finalmente una tercera. El Eterno utiliza las circunstancias de la vida para nuestra transformación. Veamos versículo 9 y 10 de Colosenses 2. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y léalo conmigo, amados hermanos, el último versículo que leíamos también, versículo 10. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Todos los atributos de Dios moran en el Hijo de Dios. Y cuando hablamos de eso, es que también el Hijo del Hombre es el Hijo de Dios encarnado. Porque Jesucristo es Dios y hombre. Tenemos una unión vital con Él y compartimos en su plenitud. No nos hacemos como pequeños dioses, como por ahí algunos enseñan en algunas partes del mundo. No es que somos pequeños dioses, en ningún momento lo entienda así. Tenemos una unión vital en Él, sí. Esta plenitud es nuestra, ya que estamos en Cristo, somos uno solo. Amén. Y es claro que esta perfección de Cristo no se puede trasladar, no se puede pasar a nosotros, pero más sin embargo nos establecen claramente algunos teólogos que son los recursos de los que podemos estar llenos para que no nos falte nada integralmente, partiendo desde el punto de vista espiritual. Todas nuestras necesidades espirituales se cumplen en Cristo Jesús. Antes estábamos vacíos, antes estábamos enemistados, antes estábamos perdidos sin Cristo, mas ahora sabemos que todas nuestras necesidades espirituales se cumplen plenamente en Cristo por nuestra unión vital con Cristo Jesús. La posesión de Cristo significa que poseemos todo en Cristo Jesús. Y todo lo que necesitamos se encuentra en Cristo. ¿Qué necesita el mundo? ¿Qué necesita el mundo en estos tiempos? Usted amanece todos los días, pero así es un pie en la paz del mundo y un pie en la guerra de este mundo. Todos los días amanecemos amenazados por la tensión y la puja de poder que existe entre las grandes potencias. El mundo, ¿qué necesita? Necesita de Cristo. El mundo no necesita de ningún hombre, de ningún poder bélico. El hombre necesita de Cristo, el mundo necesita de Cristo, y solo en Cristo encontraremos plenitud de vida. Juan 15:5 dice claramente: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Y le recuerda cada día más y más a todo aquel que se identifica como cristiano: el que permanece en mí y yo en él, este y solo este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Qué podemos hacer separados de Jesús? Nada, amado hermano. Usted puede llorar, usted puede gritar, usted puede arrepentirse, usted puede pegarse contra el piso, pero nada puede hacer si usted no está en Cristo Jesús. Hay gente que llora y dice: yo quiero un hogar distinto, yo quiero un trabajo distinto, yo quiero ser alguien distinto, y sigue haciendo las mismas porquerías de siempre. Si usted quiere un resultado distinto, haga cosas distintas.
Y ser distinto en el mundo es seguir a Cristo Jesús. Si usted sigue a Cristo Jesús, verá realmente un cambio, una transformación total en su vida. Solo en Cristo estamos completos. Nuestra plenitud viene de la plenitud de Cristo. Y tomo como referencia a Juan 1:16, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Todos tomamos de ahí, amén. ¿No le convence tomar de ahí? Usted creo que está perdido en el feriado. Está perdido en el feriado. Alce la mano a los perdidos en el feriado, por favor. Nadie está perdido en el feriado. Entonces, alce la mano el que está en Cristo Jesús. El que tomó plenitud. Plenitud tomamos todo. De su plenitud tomamos todo. Y gracia sobre gracia. Y todo suena bonito hasta ahí. Entonces, a ver, cuando usted está en Cristo, usted todas sus necesidades se han cumplido. Mucha enseñanza errática por ahí dice: uy, te chocaron el carro, andas en pecado, estás desgraciado, te has apartado del camino, uy, te quedaste sin trabajo, estás en pecado, estás en esto. Yo no sé si le ha pasado, pero a mí me han dicho muchas veces eso. Uy, usted está en pecado entonces, hermano, porque a usted no le deben de pasar nada de esas cosas. ¿Y quién ha dicho eso? ¿Quién ha dicho eso? ¿Quién le ha dicho a usted que los problemas desaparecen cuando viene a Cristo? ¿Quién le ha enseñado? ¿Quién le ha engañado? Si alguien le está enseñando eso, corra, huya, salga de ahí, salga de ese lugar. Pero la gente cree eso porque muchas veces nos olvidamos de la enseñanza o no vemos la enseñanza de manera horizontal. Cristo responde a las necesidades de un creyente de la plenitud de la deidad, pero más sin embargo hay que considerar y no podemos dejar a un lado lo visto hasta el momento de que en la persona de nuestro Señor Jesucristo, muchas veces todo aquel que ama a Cristo va a enfrentar situaciones, como bien lo advertía Jesús al final del Sermón del Monte: al que oye y hace le compara un hombre prudente. A ese hombre prudente, aunque venga tempestad, aunque venga tormenta, aunque venga adversidad, su casa no será derrumbada. Pero aquel que oye y no hace, le compara a un hombre imprudente, a un hombre insensato que edifica sobre la arena y cuando venga la tempestad se viene abajo. Amados hermanos, factor común: cristianos y no cristianos enfrentarán en la vida situaciones difíciles, adversas, pero yo sé a quién he creído. Y yo le he creído al Señor. El Señor nos sostiene. En medio de eso, amados hermanos, encontramos algo fundamental. La tercera vía tiene que ver con las circunstancias en nuestras vidas. Y dice Romanos 8:28: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Dígalo conmigo: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y díselo a tu hermano que está al lado: y yo sé que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Amén. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Nada llega al cristiano sin el permiso y el control divino. No solo van a llegar cosas buenas. Ay, qué lindo, todo me sonríe, soy cristiano de éxito. Una fábula más inventada por el hombre. También llegan cosas difíciles. También llegan adversidades, también van a llegar problemas. A usted le puede pasar cualquier cosa, alguna enfermedad le puede llegarle que pierda el trabajo, puede llegarle que su carro se le dañe, puede llegar que de repente una desgracia imprevista, usted caminó mal, pisó mal, andaba con la boca abierta, andaba mirando para otro lado y se resbaló. Tantas cosas que pueden pasar en la vida de una persona. ¿Usted sí se ha dado cuenta? Y la palabra de Dios nos hace ver con claridad. Y es posible que todas las cosas no solo sean incidentes aislados que redunden en nuestro bien. Esto no significa que todo lo que nos vaya a pasar sea bueno, sino que también debemos de recordar que vivimos en un mundo caído, en un mundo que está caído de la gracia de Dios porque está bajo el príncipe de las tinieblas. Si sabe que el diablo estuvo de fiesta hace poco por aquí, creo que hoy día sigue de fiesta también, pero la que hubo hace pocos días fue espectacular, ¿no? Todas las cabritas, todas esas cabritas, seguidores de Satanás, estaban de fiesta. Ustedes saben, estaban de fiesta. Aquí cerquita nomás, aquí cerquita se levantaron vallados satánicos también. La ciudad está entregada en las manos de Satanás, lamentablemente. El país se sigue entregando en las manos de Satanás. Hoy ya no hablamos de una idolatría tradicional. Hoy hablamos de un nuevo estilo de idolatría a través de la música,
a través de lo que ofrecen. Yo no sé si usted vio a la cabra, al chivo, no sé qué es lo que sacaban ahí, pero en tamaño gigante. Y los chicos ahí felices cantando, estaban ellos adorando, me imagino, ¿no? Esa es adoración también. Ahí adoran con los teléfonos prendidos. Ahí la cola era desde las 6 de la mañana, todo el día, hediondos, apestosos, aguantando sol, para ir y adorar e idolatrar a su Dios. Pero cuando se trata de ir a la iglesia, porque ahí no solo no habían los que dicen no ser cristianos, también habían cristianitos. Había de todo, si yo he visto las redes sociales. Uy, estuvo acá el Big Boss, ni sé cómo, ni sé cuánto también le dicen. Y hoy siguen de fiesta, pero para otras edades ya. Hoy están los más adultos. Hoy algunos quieren irse allá también a cogerse de las rejas, a rasgarse las vestiduras y adorar a su ídolo. Esa es la realidad de nuestro país. Y después preguntamos, ¿por qué le pasan tantas cosas malas? ¿Por qué vuelve a salir un nuevo huracán? Otra vez se amenaza con un huracán. Parte de Colombia, parte de Centroamérica, sigue habiendo violencia, sigue habiendo todo esto. Pero ¿por qué el mundo no entiende que apartados de Dios nada podéis hacer? Apartados de Cristo nada podemos hacer. Amados hermanos, comprendamos que las circunstancias en la vida de un cristiano, Dios las va a utilizar para transformar tu vida. ¿Cuántos hoy son consecuencia de decir que son cristianos producto del COVID? ¿Cuántos? ¿Cuánta gente vio de cara a la muerte, que es tan fea, y hoy están a los pies de Cristo? Hoy quieren servir y adorar a Dios. ¿Cuánta gente agonizando en un hospital o viendo el dolor de alguien, viendo la circunstancia en su vida o una circunstancia aleja a su vida, vino a los pies de Cristo? ¿Cuánta gente con la pérdida de un ser querido, familias completas llegan a los pies de Cristo? Las circunstancias, amados hermanos, Dios también las va a utilizar a favor nuestro. Y tengamos presente que Dios no está ocupado en hacernos solo felices, sino cumplir un propósito. Y el propósito de Dios es darte un fin distinto al cual tú tal vez ciegamente estás anhelando en esta tierra. Hay que notar también esta promesa. Y esta promesa no es para todos, sino a los que aman a Dios. ¿Usted ama a Dios? Amén. Dígalo más fuerte porque no lo escuché. ¿Usted ama a Dios? Amén. Si usted ama a Dios, todas las cosas le van a ayudar a bien. Amén. Amén. Los llamados son todos los que el Espíritu Santo convence de pecado, de justicia y de juicio, y llegan a los pies de Cristo. Estas personas tienen una nueva perspectiva, una nueva mentalidad. Confiamos en Dios y no en los tesoros de la vida. Confiamos en el Eterno, confiamos en su seguridad, no confiamos en la tierra, no confiamos en las cosas materiales, confiamos en aquel que es el dueño del oro y la plata, aquel que es el Todopoderoso, aquel que es el Rey 3 veces santo, el Rey de Israel, el que vive, el que es y el que será, el que reina y reinará por los siglos de los siglos. A Él le debemos todo. Todo esto, amados hermanos, son los medios que en un momento dado también Dios va a utilizar para transformar nuestras vidas. Y finalmente hacernos esta pregunta: ¿por qué no ver a Dios en medio de los problemas? ¿Por qué no ver a Dios en medio aún de las adversidades? Dios no está del otro lado, Dios está contigo. Fiel es el que prometió estar con nosotros todos los días de nuestras vidas. Estemos conscientes, amados hermanos, de que Dios está con nosotros. Quiero que en este día tú reflexiones sobre estas vías, que reflexiones al contexto de lo que Pablo enfrentaba y de lo que hoy enfrentamos también como iglesia local. Vamos a ponernos de pie y vamos a analizar en nuestra propia vida si estas vías realmente están tan reales en cada uno de nosotros como un instrumento de parte de Dios. Dios dice: si tú decides hacer lo correcto, tú eliges hacer lo correcto, entonces yo pondré mi palabra, el Espíritu Santo y las circunstancias para transformarte. Tú el día de hoy, si no lo has hecho, de tener realmente una verdadera relación con el Señor, hoy puedes decidir, hoy puedes elegir, hoy puedes analizar qué de estas vías tal vez tú no las estás aprovechando. Tal vez la palabra la tienes a la mano, pero todo es importante. Tal vez te identificas como cristiano,
pero no conoces al Espíritu Santo de Dios. Tal vez no conoces que el Espíritu Santo mora en ti. Tal vez estás renegando por las circunstancias adversas en tu vida y te olvidas que Dios está al control total de todo. Qué hermoso es poder agradecer al Señor. Cuando leemos estas cartas paulinas, sabemos que detrás de esto está el Espíritu Divino, el Espíritu de Dios. Pero también estamos conscientes que utilizó a un hombre llamado Pablo, a un hombre de carne y hueso, a un hombre que mucha parte de su vida también la vivió equivocada, la vivió totalmente ciego, porque estaba en la ley, vivía para la ley, quería aplicar la ley a través de lo que los hombres habían enseñado. Él fue formado a los pies de un gran fariseo llamado también Gamaliel, pero él estaba ciego, creía que lo que hacía era correcto, pero al final todo era lo contrario. Hasta que un día Dios le puso un alto. Dios lo paró en seco. Dios, en su misericordia infinita, a través de su poder transformador, le dio vista a este hombre. Primero se la quitó y después se la devolvió para que ahora vea con ojos nuevos. Su pensamiento cambió, su estilo de vida cambió. Él fue transformado por el poder del Espíritu Santo. Pero las circunstancias adversas en la vida de Pablo, a partir de ese día, nunca faltaron. E incluso él es el que dice: he aprendido a contentarme cualquiera fuere mi situación. Él es el que en una cárcel alababa. Él es, después de haber recibido una piedriza, alababa. Él es, después de haber recibido una mordedura por serpiente, alababa. Porque no tenemos jamás, de los jamases, que dejar de dar gracias a Dios en todo tiempo y en todo momento. Una vida transformada mira las cosas desde otra perspectiva. Vamos a orar. Eterno y soberano Dios, muchas gracias. Gracias a ti, mi Dios y mi Rey, por este día. No hay nada más precioso que estar en tu presencia. No hay nada más maravilloso que estar delante de ti. A ti sea la honra, la gloria, el honor y la alabanza. Mi Dios amado, hoy hemos recibido palabra tuya, palabra de bendición, palabra de exhortación, palabra que nos fortalece para mirar, Señor, de una manera correcta a la luz de tu palabra, una enseñanza que trae edificación a nuestras vidas, a mirar estas vías que tú utilizas como evidencia para la transformación del hombre. En el nombre de Cristo Jesús, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo, que tú de una u otra manera estás probando también nuestra fe cuando las cosas delante de nosotros no están tan claras, son adversas, son difíciles, pero ahí estás tú. Todos los que aman a Jehová, son a ellos, Señor, quienes tú les prometes en este día, todas las cosas nos ayudarán a bien. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios, por la vida de la familia, por este espacio en donde hoy nos dimos cita, Señor, para honrar, glorificar y exaltar tu santo y poderoso nombre. En Cristo Jesús, Señor nuestro, gracias. Gracias por todo, Padre. Gracias por todo, Hijo. Gracias por todo, Espíritu Santo de Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios bendiga sus vidas, amados hermanos.